Bueno, yo creo que ya empezamos con ese mismo, Gilbert, ¿qué te parece? Sí, claro. A partir del próximo lunes, ¿cómo estamos el lunes a 11? 11 de octubre, cesa por primera vez en un año. ¿Y cuántos meses? Marzo. No, un año y medio más o menos. Si se cuenta desde ahí, un año y medio. Desde el 20 de marzo del Parece 2020. que hubo como 2 semanas en las Desde el 20 elecciones. de marzo del 2020 estuvimos en estado de emergencia y el toque de queda. El toque de queda. Con excepción de los días de las elecciones. Sí, el toque de queda se levantará a partir de la semana próxima. Algo que la gente tal vez ni siquiera lo estaba esperando ayer. No, fue muy sorpresivo. La gente ni siquiera lo estaba esperando. El anuncio del presidente del Poder Ejecutivo. De Antoliano Peralta, sí, el consultor jurídico. El Poder Ejecutivo anunciara en el día de ayer esta noticia. Parece que ya hay la confianza por parte del gobierno de abrir. Ya todo estará abierto a partir del lunes. No hay horarios. Las discotecas pueden abrir y cerrar cuando le dé su gana. Ya el gobierno dijo que no hay toque de queda ni estado de emergencia. Perdóname, antes de la pandemia las discotecas tenían 1 hora, 3 de la mañana. Pero ahora usted puede sentarse frente al colmadón. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Sí. Pero eso era mediante resolución, ¿no? No, las discotecas solamente pero estaban... mediante resolución de Interior y Policía, creo. Creo que sí. Había que estaban hasta las 12 de la noche. Hay que ver si sigue vigente esa resolución. No, lo que te digo es que antes de la pandemia, por un tema, no recuerdo si era de venta de bebidas o el... Digo, yo creo que no. ¿No qué? Yo creo que no, porque aquí había una serie de discotecas que no tenían hora de cierre. Sí, sobre todo en la zona este de la ciudad de Santo Domingo. Era Taraquimbamba. Estoy diciendo que antes de eso, el horario... Yo sí recuerdo cuando Franklin Almeida era ministro que fue discusión en muchas ocasiones. Que se descontinuara o no se cumpliera es otra cosa, pero las discotecas tenían que cerrar a las 3 de la mañana. Tú acabas de hablar de la zona oriental, pero hay muchos lugares que no se rigen por ninguna de esas normas. Así es. Que solamente con se le tiren y allanan. Pero esa es la realidad del país. A partir de la semana próxima estaremos sin toque de queda en el país. ¿Qué les parece a ustedes esto? Bueno, eso tendrá sus consecuencias, que por el momento estaban un poco controlado el país en materia de lo que tiene que ver con libertades y ese tipo de cosas. Yo creo que el gobierno tiene que estar preparado con una mayor garantía a la ciudadanía en lo que tiene que ver con la circulación. Esto trae evidentemente que las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y otros departamentos de seguridad del Estado, se pongan los pantalones. Ya tenemos una sociedad que no tiene ningún tipo de reparo ni control en lo que tiene que ver con el movimiento de reuniones, libertades que estaban siendo controladas por el Poder Ejecutivo hasta las órdenes del Congreso. Y esto implica para el país una serie de restricciones que estaban ya controladas, pero que ahora se abre todo, señores. Y tendrá obligatoriamente el ciudadano que controlarse él de manera automática. Pero hay algunos puntos que debemos de destacar con relación a esto, y son sobre todo las libertades de asociación y de reunión que estaban congeladas de manera excepcional por el Congreso Nacional, y era la orden que tenía el Poder Ejecutivo de decidir a qué hora le decía al ciudadano no puede estar en las calles y a qué hora le decía al ciudadano puede salir de sus hogares a hacer sus diligencias. Eso como un mandato de la ley 21-08 sobre estado de excepción, que fue tomada como ejemplo por parte del Congreso Nacional. Hay obligatoriamente que decir que las libertades de reunión y de asociación quedan ya de manera ya abierta. Se puede reunirse y sentarse y jugar dominó donde quiera, donde le dé la gana. Otra de las limitaciones que ejercía el gobierno son contra los ciudadanos, son esa que ya le acabo de señalar, y esto
abarca bastante la decisión que tendrá la ciudadanía que poner como control, autocontrol a partir de ahora. Lo cierto es, señores, que con esta libertad que hay ahora y sobre todo con el tema de la inseguridad ciudadana, el gobierno tendrá que tomar mucho más control en las calles. Ahora, aquí hay un elemento que es interesante tomar en consideración. Nosotros somos el último de los países de América Latina que retira su estado de emergencia. El último. El último. Chile lo retiró la semana pasada y luego estamos nosotros que teniendo de las mejores condiciones de América Latina, fuimos los últimos en retirar el estado de emergencia sobre su territorio completo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo hace tiempo, si soy coherente, debo mantener esa línea. Hace tiempo yo había expresado que aquí no había una sola razón para mantener el estado de emergencia desde hace unos 2 meses aproximadamente, dado que en la República Dominicana se había tenido un control suficiente de la tasa de positividad y habíamos tenido un alto nivel de vacunación, lo que parece ser razón suficiente para poder controlar. Y bueno, las vacunas están ahí disponibles, el que no quiera ponérsela corre su propio riesgo. La facilidad de parte del Estado se ha mantenido presente. O sea, no se puede culpar al Estado en gran medida de cualquier cosa que pueda suceder. Sencillamente, la República Dominicana no resistía más y era un sinsentido aplicar un nuevo estado de emergencia. Hace 45 días aproximadamente ya se debatía en el Congreso la discusión del último estado de emergencia aplicado. Y fue tan difícil que no pasó, sencillamente, en las primeras lecturas. No pasó en los primeros intentos de aprobarse ante la Cámara de Diputados. Tuvieron que llamar a congresistas del PRM desde el interior del país que no estaban presentes, abrir una sesión de inmediato para poder aprobarlo. Entonces, yo creo que hace tiempo eso no tenía razón de ser. Además de que todo el que sabe un poco de comunicación sabe que esa era una medida que ya el gobierno había tomado para sus adentros, había aprobado y que sencillamente la tenía en carpeta ahí para un momento idóneo. Y creo que el momento idóneo llegó con la discusión que hubo ayer respecto a la reforma fiscal y todo el alboroto que provocó que la reforma fiscal sea aprobada de inmediato, o sea que ya en 2022 en la República Dominicana estaríamos aplicando una reforma fiscal de manera inmediata. Bueno, eso disuade un poco, eso calma un poco las aguas porque era algo que la población quería y que se sabía de entrada que una buena parte de la población lo iba a aplaudir. Así que le quedó bien la jugada, la operación bombero al gobierno, de tratar de apagar ese fuego con una estrategia como esta. Ojo, no digo que sea improvisación en ningún momento. La medida, reitero, estaba tomada. El levantar el estado de emergencia o el no solicitar una extensión del mismo era una medida que ya el gobierno había meditado. Porque razones hay de más para mantener, para levantarlo. Pero bueno, ya ahora hace tiempo, yo digo desde el discurso que ofreció el expresidente Danilo Medina en aquella ocasión, no sé si lo recuerdan, cuando anunciaba ya que la República Dominicana debía volver a la covidianidad, que fue una frase que se hizo popular en ese momento. Desde entonces la responsabilidad de cómo afrontar esto en gran medida está sobre los hombros de los propios ciudadanos, en el vacunarse, en el usar su mascarilla, en el evitar tanto contacto con aquellas personas que usted, bueno, puede manejar, lo que usted puede manejar de manera virtual, manejarlo de manera virtual. Ese contacto que es natural de cualquier economía en desarrollo, bueno, en alguna medida puede o debe ser controlado, pero ya no por el Estado, sino por el propio ciudadano, quien en aras de protegerse, de cuidarse, toma la decisión de qué hace y qué no hace. Y en su defecto, eso genera consecuencias como cada una de las acciones que cometen los ciudadanos. Como hay un procedimiento de ley a partir de ahora, después de dado a conocer este detalle importantísimo por parte del Poder Ejecutivo, de ponerle fin a este toque de queda y al estado de emergencia, el gobierno tiene un plazo de 10 días
para presentar ante el Congreso Nacional un informe detallado. Oigan bien, un informe detallado tiene un plazo de 10 días para decir en qué gastó el dinero que utilizó durante todos estos procedimientos de emergencia, cómo se hizo, qué se hizo, un informe totalmente detallado sometido al Congreso Nacional para que este sea ratificado por la Asamblea del Congreso Nacional. En ese sentido, hay otras medidas que tendrán que persistir, como también lo establece el propio decreto dado a conocer en el día de ayer por el presidente de la República en voz de el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Queda de manera obligatoria el uso de mascarillas. Obligatoria. Son de las medidas que van a persistir para que podamos seguir controlando el tema del COVID-19 en República Dominicana, que vamos a vivir con el COVID. Durante él entienda que debe permanecer circulando, pululando dentro de los seres humanos. La ley 4201, que es la ley de salud, tendrá que ser aplicada en todo lo que tenga que ver con la rigurosidad del mantenimiento de estos puntos principales para que la salud en el país tenga la correcta precisión que establece este decreto. De manera que, señores, esta es una decisión del gobierno que por un lado ayuda al comercio, ayuda a las actividades sociales, ayuda al funcionamiento con una mayor velocidad de la economía, pero también tiene otros puntos negativos. El gobierno tenía un cierto control del país al momento de que este toque de queda estuviera en el horario que se habían designado y también este estado de emergencia. El gobierno tenía cierto control con el tema de la circulación, reuniones y todo eso. Ahora, el gobierno no tendrá control de eso. No tendrá control de eso. Y si usted veía los desacatos que hacían algunos policías con ciudadanos en las vías públicas, esto va a ser cuatriplicado a partir de ahora. Porque usted puede sentarse en un colmadón ya a la hora que usted le dé la gana. El colmado puede cerrar cuando quiera. La tienda puede cerrar cuando le dé su gana. El que venda cerveza en la esquina lo va a hacer cuando quiera. Ahora, el proyecto de ley de bebida que está en el Congreso, yo pienso que deben de guardarlo ya y engavetarlo, porque no tendrán ningún tipo de solución, porque a partir de ahora, sí es verdad que ese proyecto no tendrá ninguna razón de ser. Porque ¿quién controla esta ciudadanía cuando comienza a beber? Está bebiendo sin control, imagínense usted ahora. Bueno, para botar un poco el golpe. Esa es su normalidad también. Porque esta es una ciudadanía que duró 1 año y pico y medio encerrada. Eso no lo aguanta nadie, señores. Nadie lo aguanta. Y creo que el gobierno ha tomado una medida en cierto punto positiva, y ya expliqué la parte negativa, y ojalá que la ciudadanía sepa controlarse a partir de ahora. Mira, la realidad es que desde el día 0, desde el 20 de marzo de 2020, hubo mucha gente que sí apostó a cuidarse y a manejar los protocolos de bioseguridad que se establecían por el temor propio, por la responsabilidad individual, que creo que es lo que a todos nos debe preocupar. Pero desde ese día hay gente que no se ha cuidado, Gilbert. Y le puedo decir... Ni se va a cuidar tampoco. No, y le puedo decir que hace 2 días, si no me equivoco, hablaba con alguien, un amigo muy, muy especial, y me decía, Loreni, me movía a una cita que teníamos porque iba a un velorio de una amiga de él, una señora, que había fallecido porque se negó totalmente a colocarse la vacuna aún siendo del grupo vulnerable. Se contagió de COVID en la recta final casi, porque podemos decir que ya teniendo la vacuna, conociendo la magnitud del virus, ya es fácil tú en esta altura, si tú me dices marzo del año pasado, pero en esta altura, ya es más fácil poder controlar cómo manejar el COVID. Teniendo la vacuna, no quiso, fue renuente. Y he escuchado de otras personas que están en situación delicada, que se negaron a colocarse la vacuna. Por eso yo creo que el llamado ahora, a sabiendas de que
abrimos nuevamente, y te digo, hay que revisar eso, Gilbert, Cristian, porque las discotecas antes del toque de queda sí tenían un límite. Sí, claro que sí, lo tenían. Lo tenían. Un límite, sí. Lo tenían. Claro. Entonces, no es que se abrió para que se volviera a lo que no había antes. Sí, pero igual, pero dime tú, hasta las 3 de la mañana es no mucho lo que se hace. Sí, exacto. El que no le baste eso pero, y puede seguir en donde quiera pero también. Te lo voy a decir. Los lugares que permanecen 24 horas abiertos son los que tienen vocación turística, los que tienen elementos turísticos, que por eso muchos hoteles, cuando cerraban las discotecas, se llenaban las zonas de bar de los hoteles, porque no tenían llave, o sea, no tenían hora de cierre. Pero el llamado principal es a la sociedad para que se cuide, porque ahora nos han dejado la responsabilidad de manera individual con relación a esta situación que todavía no ha concluido, o sea, la pandemia no se ha ido todavía. Que ya el país necesite y empiece a salir a caminar solo y que nos den rienda suelta, no significa que no podamos contraer el virus o que no debamos cuidarnos y utilizar las medidas de seguridad.